iniciativa peruana también debería ser patrimonio nacional. Ahí donde los recursos escasean y el dinero nunca sobra, aparece la creatividad y la inteligencia connacional, que nada tiene que envidiarle al talento importado. Esta semana, en medio de las ya habituales noticias sombrías, se conoció que el Ministerio de Salud por fin autorizó la fabricación y uso del ventilador mecánico diseñado por ingenieros de la Universidad Católica. Pero también la creación de una prueba molecular rápida que acorte los tiempos de detección del virus en una persona. Esta, creada por neurobiólogos de la Universidad Cayetano Heredia. Ambos instrumentos de vital necesidad en esta etapa de la pandemia en nuestro país. Para empezar, es una prueba molecular porque detecta el virus, tal como la prueba molecular clásica, detecta el material genético del virus. Pero es rápida porque prescinde del equipamiento esencial de la prueba estándar. Lo dice el neurobiólogo Edward Málaga Trillo, jefe del equipo de especialistas de la Cayetano Heredia, que ha diseñado la nueva prueba molecular rápida, aún pendiente de ser aprobada por el Estado. Málaga, un ex músico de rock, promoción de Pedro Suárez Vértiz en el Colegio María Reina, dirige un laboratorio que dista mucho del estereotipo que se tiene de un científico. Ahí donde algunos creen que hay silencio o solemnidad, se escuchan los discos de Deep Purple, ZZ Top o Kiss. También se le prenden velitas al Chuck Norris, que toma de un vaso con el virus de Marras. Una forma de no perder el humor ante el complejo reto al que se han enfrentado. No hemos inventado estas técnicas, no hemos creado nada aquí. Las técnicas ya tienen 5, 6, 7 años, pero ya se han utilizado para detectar otros virus. Lo que pasó fue que apareció este nuevo coronavirus y claro, cuando tienes un nuevo patógeno, tienes que desarrollar y adaptar el método para ese nuevo patógeno. Estamos tomando diferentes variantes de esos métodos que ya han sido desarrollados y estamos probando combinaciones distintas para buscar una solución óptima que funcione en nuestras manos en laboratorios peruanos. Y eso fue lo que hizo Málaga y su equipo. Utilizando la experiencia norteamericana, desarrollaron una prueba molecular rápida acorde a la realidad peruana. Prescindiendo del complejo equipo que se usa en la prueba PCR convencional y utilizando una serie de reactivos especiales y nuevas tecnologías genéticas, se tiene una prueba precisa que acorta los tiempos de detección del virus. De 4 horas en la prueba molecular convencional a 40 minutos en la nueva prueba. No es necesario usar el invasivo método del hisopado, basta con una muestra de saliva del paciente. El primer paso en el método diagnóstico es tomar la muestra de saliva con el virus ya inactivado, que no es infecciosa, y agregarle la primera solución, que es para liberar y extraer el material genético del virus. Eso sale del primer tubo, un volumen muy pequeño, y se le agrega la muestra de manera que se libera el material genético del virus. Para que esto ocurra tiene que ser incubado a una temperatura por cerca de 10 minutos. Luego de esto, se agrega una segunda solución o reactivo. En esta etapa se busca replicar el material genético del virus, si es que existe en la muestra. Este proceso dura 30 minutos y se incuba a una temperatura cercana a los 60 grados. Por decirlo menos frustrante. Preste atención a todas las trabas que tiene este proyecto clave en la lucha contra el coronavirus y la reactivación económica. Cuando el prototipo estaba listo, hace 5 semanas, aún con Zamora como ministro de Salud, empezó el calvario de la burocracia. Obviamente esto necesita una validación y esa validación requiere ciertos procesos, digamos, estatales, del MINSA, del INS, tienen que estar de acuerdo, tienes que hacer pruebas de campo. Y ese es un camino que no estaba normado ni estaba determinado antes porque biotecnología peruana no había hasta ahora. Entonces ese es el gran reto, estamos tratando de abrir camino y no era sencillo. Y a mí me hace sentir que el Perú ha perdido un poco el sentido de la realidad, ¿no? Estamos preocupados si al Congreso le cae el primer ministro o si quieren interpelar a otro ministro o si queremos reiniciar la Liga 1 cuando ves que los peruanos están muriendo día a día por cientos y me parece muy surreal que no le estemos prestando atención a las estrategias inteligentes como estas. Necesitamos parar la olla, como dicen, necesitamos alimentar
Hay gente que no tiene ni siquiera un sol y está muriendo en sus casas sin comer. Señor Vizcarra, si no morimos de COVID, vamos a morir de hambre. En Tacna, aportantes de la UNP se movilizan para exigir la devolución de su fondo de pensiones. Este último fin de semana, aportantes de la ONP se movilizaron por las principales calles del centro de Tacna con el fin de llegar a las oficinas de la ONP para exigir la devolución de sus aportes al Sistema Nacional de Pensiones. Señalaron que son muchas las personas que tienen aportes de 10 a 15 años, pero que no cumplen con las exigencias para la jubilación y verían perdido el presupuesto contribuido. Ayúdenos, señor Vizcarra, es lo único que le estamos pidiendo. Devuélvanos nuestros aportes, devuélvanos de lo que estamos exigiendo. No es nada que no queremos, no estamos pidiendo bonos, estamos exigiendo lo justo, estamos exigiendo lo que es nuestro. Shirley pide con lágrimas en los ojos al presidente de la República vea el caso de los aportantes de la UNP. Desde Tacna me quiero dirigir al presidente Vizcarra de que ya basta de tanto genocidio que nos está cometiendo. Estamos cansados, ya no queremos seguir en contra del gobierno, pero él nos está obligando a estar en contra de ellos. Señor Vizcarra, póngase una mano en el pecho y vea nuestro caso. Somos aportantes que merecemos la devolución de nuestros aportes para poder sobrevivir. No es justo de que la ministra Alba venga y nos diga que no hay dinero, que el dinero que nosotros estamos exigiendo no existe. Entonces, ¿dónde está mi dinero? Tengo hijos que mantener, no tengo una casa, vivo alquilada. Si no pago ese alquiler me botan y lo único que en estos momentos tengo son mis aportes que me han costado durante años y no es justo de que hasta el momento no nos devuelvan. Voy a luchar hasta el último momento de mi vida. Voy a exigir que me devuelvan mi plata. No me voy a quedar tranquila. Mis hijos lloran de qué comer, mis hijos me aclaman y todos los días tengo que hacer maravillas para poder darles de comer. Asimismo, Arturo Pilco pidió a la ministra de Economía, María Antonieta Alba, que no sea mala y no trabaje para los ricos. Señora ministra, póngase la mano al pecho, señora ministra. No sea tan mala, no trabaje para los ricos nomás. También recuerde siempre de los pobres. Nosotros somos los que necesitamos más que los ricos. Señora ministra, por favor, señora ministra. También dijo como padre de familia, el dinero de sus aportes es para dar de comer a sus hijos. Bueno, señor presidente, usted debe ser más consciente con el pueblo peruano. Solo como padre de familia, digo que por favor de una vez suelte ese dinero. Necesitamos para dar de comer a nuestros hijos, necesitamos para pagar el agua, la luz. Ahora que no van los chicos al colegio hay que pagar internet y si no pagamos nos están cortando. Para todas esas cosas ese dinero queremos utilizar, señor presidente. Por favor, suelte usted. Ya estamos. ¿Cómo están? Bueno, nos volvemos a conectar. Ahora, como ya saben, los días lunes a las 9 de la noche. Antes nos conectábamos los domingos, pero ya. Bueno, antes que nada, quiero saludar a todos los que se han estado conectando. Bienvenidos. Veo bastantes personas que están conectadas. De verdad agradezco. ¿No? La idea es que vayamos todos los lunes conectándonos y hablando de este tema, ¿no? De estos temas políticos. Ahora, muchos dicen, pucha, hablar de política, qué aburrido, qué feo, etc. El tema es muy simple. Como todos los días lunes digo,
Nosotros tenemos los gobernantes que tenemos gracias a nuestra apatía con la política. Es así de simple. Platón ya lo decía y era clarísima su frase. O sea, tu apatía o tu indiferencia ante la política, ante los asuntos de la política, que no es participar en la política, es preocuparte de tu entorno, preocuparte de qué es lo que ocurre, tu apatía ante eso genera que estés condenado a ser gobernado por malas personas. Estamos siendo gobernados por malas personas, tenemos malos políticos, malas autoridades. Eso se debe única y exclusivamente al punto de que nos hemos alejado de los temas políticos en sí. Entonces, yendo, digamos, a los temas de fondo, a los temas que vamos a tocar el día de hoy, ¿ya? De verdad, como digo, agradezco que todos digamos, que estén conectados. Les pido nuevamente, participemos, ¿no? El esquema es simple, se ponen 4 temas el día anterior, ¿no? Y vamos, digamos, conversando sobre qué cosas son las que ustedes quieren hablar. Al final, como muchas veces he dicho, el político tiene que saber escuchar, tiene que entender cuál es la voluntad de las personas. Y acá el tema es simple, lo que estamos haciendo es eso. Entonces, los temas que están en votación el día de hoy eran 4, ¿no? La cuarentena de los domingos, que acaba, digamos, de implementarse nuevamente, la prueba rápida molecular, que fue inventada acá que ha sido un tema de un aporte científico acá en el Perú, la devolución de los fondos de la ONP y el trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, vemos que este nuevo gabinete ha sumado a realizar trabajos en conjunto, ¿no? Se han pedido incluso que los congresistas de las regiones acompañen a los ministros y estén ahí con la población, porque al final esa es la función. O sea, el congresista, teóricamente hablando, a pesar de que muchas veces no se da, el congresista al final lo que hace es representar a una población determinada. Entonces lo que estamos haciendo, o lo que se quiere hacer es eso. La votación, simple. Los ganadores, los 2 temas ganadores de esta semana han sido los siguientes. Prueba rápida molecular, 42.82%, el que ha ganado, ¿no? La prueba rápida molecular hecha acá en el Perú, Made in Perú, como se dice, y la devolución de los fondos de la ONP, 31.43%. Tercer lugar, cuarentena de los domingos, con 14.29%, y trabajo entre el Ejecutivo y el Legislativo, 11.43%. Esos han sido los resultados de las votaciones en todas las redes, ojo, o sea, no digan, oye, pero yo estoy viendo que en Facebook es así. En Facebook, en Instagram y en Twitter votan, se saca un total y ese total es lo que nosotros agarramos, sacamos los porcentajes, cuántos votos hicieron en total, etcétera, etcétera. Todavía no es necesario, digamos, que la OMPE nos tenga que estar fiscalizando sobre este tema. Había dejado de hacer esto, pero igual, dada la coyuntura, lo menciono. Casos de COVID, ¿ya? Tenemos que hablarlo, tenemos que ser claros. El día de antes de ayer, tenemos las cifras que se presentaron ayer, hemos tenido 10.143 nuevos casos. Es crítica la situación, lo vuelvo a decir. Estamos en una situación complicada y es urgente que seamos realmente conscientes de este tema. Tenemos que entender que no debemos de salir de nuestras casas si no tenemos que salir. Si tenemos que ir a trabajar, vamos a trabajar y regresamos. Si tenemos que ir a hacer alguna gestión al banco, al supermercado, al mercado, donde sea, la bodega, lo que fuera, vas y regresas. No buscas a tus patas, no te pones a conversar con la vecina. Todas esas cosas son las que nos están matando. Olvídate de las reuniones familiares. Nos duele no ver a nuestros familiares, pero más nos va a doler cuando el día de mañana terminen muriendo por alguna de nuestras faltas, digamos, de responsabilidad. El tema va por ahí. Los contagios se están incrementando y no puede ser que lleguemos, digamos, a esta situación. ¿Ya? La positividad es de 29%. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces, desde el inicio, ¿se acuerdan que yo me encargaba un buen tiempo del programa, digamos, de este espacio para hablar sobre esto acá? La positividad es el porcentaje que existe entre las muestras, el total de las muestras, que el día antes de ayer han sido 35.183, versus
la cantidad de contagiados. Esa positividad estamos en 29%, lo cual es altísimo. Eso quiere decir que hay muchísimas más personas contagiadas. La positividad tiene, digamos, una estabilidad cuando estamos entre el 13, el 14%, cuando estamos debajo del 15%. Entonces quiere decir que estamos mal, los números se han disparado nuevamente. Por favor, seamos conscientes de este tema. ¿Ya? Bueno, los fallecidos 206 y esas son las cifras, ya no para seguir ahondando. ¿Ya? Un tema simple, no sé si lo he puesto. Sí, aquí está, ya. Pongo este cuadrito, solamente, bueno, los que me están viendo por Instagram no van a ver cuadritos ni imágenes, así que les pido disculpas, pero en fin, es un tema de cómo se hace la plataforma, que puede, digamos, que aguanta el sistema de retransmisión, no aguanta, digamos, el OBS, que es el sistemita que uso para estos temas de los envíos. Entonces, acá está clarísimo el diagrama, tenemos, ¿no?, que esta curva, los puntitos son justamente las cifras diarias y la línea son líneas promedios, ¿no? Porque varias veces hemos hablado que es necesario, digamos, tomar 3-4 días como promedio para tener cifras estabilizadas. Pero igual es clarísimo que habíamos levantado, habíamos empezado a bajar, a bajar, a bajar y de nuevo hemos empezado a crecer, y esto es claramente por la reactivación. Es buena la reactivación, la gente ya no tenía cómo vivir, digamos, pero creo que falta nuevamente ese tema que muchas veces hemos hablado, ver qué cosas eran necesarias como políticas de Estado para plantear y para solucionar estos temas. Entonces, habiendo visto esto, bueno, este es un gráfico de Rodrigo Parra. Muchas gracias, digamos, siempre nos jalamos sus gráficos, pero acá está siempre la fuente, para que no digan que soy un copión, ¿ya? Entonces, tenemos ese punto, ¿ya? Bueno, varios se van a angustiar por el tema del COVID. O sea, tenemos que entender que estamos en una situación de emergencia y esto no ha pasado. O sea, que empecemos a reactivar ciertas cosas no significa que el bicho se fue o que ya vencimos el COVID. No. O sea, seguimos en una situación, pero lo que pasa es que deberíamos haber aprendido a tener buenos hábitos y a ser responsables, cosa que aparentemente no lo aprendimos. O sea, si no nos ponen entre cuatro paredes, nosotros no somos responsables. Si no nos ordenan, no hagas esto, nosotros no lo hacemos. Y eso evidentemente habla de la poca madurez que tenemos como ciudadanos. Entonces, ¿cuánto falta para que todo esto termine? Bastante. Y acá quiero ser claros. No es porque Rusia haya salido a decir, miren, ya tenemos la vacuna, entonces entonces podemos salir porque la vacuna ya la inventaron en Rusia. No, todavía falta que pase la fase 2, la fase 3. O sea, todas las vacunas están todavía en fases de prueba. ¿Entienden? Los rusos evidentemente tienen otros manejos, digamos, ante el tema de fases y ya han empezado la producción. Pero hasta que lleguen las pruebas en el Perú, ha salido el viceministro a decir lo siguiente, que las vacunas, recién van a estar llegando entre marzo y mayo del próximo año. O sea, ténganlo claro. No es que ya en Rusia ya la están haciendo, entonces en un mes vamos a tener las vacunas acá. No, porque evidentemente los rusos van a agarrar y producir para toda su población, para los países que ya la han pedido, o si sale también Estados Unidos igual. Tenemos para tiempo. Entonces, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, ya para ponernos medios positivos. Faltan 9 meses para que las vacunas recién estén acá en el Perú y se empiece a vacunar a la población. Para que se vacunen a los 32 millones de peruanos que somos, va a demorar un montón. Así que por favor, sáquense de la cabeza que ya hemos pasado esta situación. No estoy alarmándolos, no es la intención, pero sí quiero que entiendan que no es broma. Esto no es un tema que se está terminando o que ya estamos a la vuelta de la esquina. No. Entonces, eso que quede claro y pasamos a los temas que tenemos que tocar. ¿Ya? Antes que nada, digamos, quiero ver, mandarle saludos a los que se siguen conectando. ¿Ya? Vamos a, acá me escribe Roberto Falcón, un fuerte abrazo, saludos de Nueva York. Y nos están viendo Nueva York es un ejemplo claro, ¿no?, de cómo esta situación también se desbordó
Un fuerte abrazo, Roberto. Betty también. Roberto, no, bueno, todavía hace años trabajé con el gran Pepe Garró, un gran abrazo. Ah, claro, con mi tío. Claro, bueno, mi tío Pepe, bueno, que en paz descanse, digamos, cosas de la vida, ¿no? Él en su momento, quería ser, bueno, fue candidato a la presidencia en su momento, hace muchísimos años, ¿no? Una persona exitosa, digamos, él vive en México, pero en fin, otro día les cuento mis temas familiares. Seguimos, ¿ya? El tema, los dos temas de hoy, ¿no? Uno es la prueba rápida molecular hecha acá y la otra, el otro tema es sobre el tema de los fondos de la ONP, no de la AFP, sino de la ONP. Entonces empezamos a tocar el primer tema, prueba rápida molecular. ¿Ya? Desde el inicio del programa hemos estado hablando sobre la detención y contención, o sea, desde que empezó ese tema el 6 de marzo, si no me equivoco, que fue el caso cero, mucho hablábamos de las estrategias que el Estado debería tener, ¿no? Evidentemente tuvimos bastante tiempo para estar preparados, no estuvimos preparados. Sin embargo, yo fui bastante crítico desde el inicio y dije que las cosas se estaban haciendo mal, porque lo urgente era detección y contención. Esa fue la estrategia que se usó en casi todos los países en que las cosas empezaban a funcionar. ¿Eso qué quiere decir? Que si había una persona enferma, inmediatamente la detectabas si es que tenía el virus, contenías, o sea, lo separabas, lo aislabas, ¿no? Y así evitabas que el virus se empiece a propagar. Esa fue la estrategia que se usó en los países donde las cosas funcionaron. Lamentablemente acá no se hizo así, ¿ya? O sea, por ejemplo, yo tuve síntomas al inicio, no he tenido el virus, me he hecho pruebas, pero tuve síntomas y había estado con dolor de garganta, había tenido fiebre de 38,5 por 2, 3 días seguidos, había estado con fuertes dolores de cabeza, había estado con diarrea, había tenido todos los síntomas. Me puse en contacto con el MINSA y el MINSA que dijo, bueno, o sea, me hicieron triaje que le dicen, ¿no? ¿Has tenido tales síntomas? Sí. La última pregunta era si había tenido contacto con alguna persona que estaba enferma. Entonces yo dije, bueno, no sé, porque tú no vas por la calle diciéndole, oye, tú estás enfermo, tú no estás enfermo, puedes haber cogido algo, lo que sea. Entonces, yo evidentemente puse no, porque no tenía idea. Y dijeron, bueno, entonces no tienes COVID, ¿no? Y no te vamos a hacer la prueba. Entonces, por cosas así, por esa ineficiencia que había a la hora desde el inicio para poder tomar las pruebas, fue lo que nos ha llevado a esta situación. Uno no va por la calle preguntando a la gente si ha viajado, si ha estado en X país o en otro país. O sea, así no funcionan las cosas. Y ahí fue el primer elemento en el cual fallamos. El segundo elemento, las pruebas. Lo señalamos, me hicieron leña, todo el mundo me empezó a decir que yo era un tal por cual, que el presidente Vizcarra estaba haciendo las cosas bien. A finales de marzo, los primeros días de abril teníamos un promedio de 780 pruebas, si mal no recuerdo, tomadas diarias, bajísimo. Ya había pasado casi un mes y seguíamos con 700 y pico de pruebas cuando en otros países hacían miles. Entonces, ¿cuál fue la salida? Las pruebas rápidas. Y ahí fue el otro problema. O sea, no hacíamos la cantidad de pruebas. De hecho, hubieron días en que solamente se tomaron 1 o 2 pruebas. O sea, se tomaron creo que 10 pruebas, perdón. O sea, bajísimo el promedio. ¿Qué pasa después? Que se contratan estas pruebas rápidas que está probado por todo el mundo que eran bastante ineficientes, ¿no? Tan es así que hay países que devolvieron las pruebas rápidas y ¿por qué? Porque te botaban falsos negativos, es decir, tú tenías el virus y te decía que no lo tenías. Entonces ahí viene el problema. Tú vas, tú tienes el bicho, tú tienes el COVID y te sacas la prueba rápida y te dicen, no tienes, entonces te vas a tu casa, ¿no? Tranquilo, porque además dices, estoy sumamente tranquilo porque no tengo el COVID. Vas, te juntas con tu esposa, con tus papás, con tu hermanito, con tu sobrino, ¿no? Convives con ellos, sobre todo muchas personas que viven todos en una casa, y allí empezaba el contagio. ¿Por qué? Porque se dijo desde un inicio que las pruebas rápidas no eran pruebas de detención
de detección, sino eran para rastreo poblacional, para ir viendo si en ciertos grupos poblacionales se estaba empezando a ver, pero no eran unas pruebas de diagnóstico por la poca efectividad que tenían. Entonces nos hemos regido, nuestra situación o nuestro combate contra el virus se basó en unas pruebas que eran totalmente, bueno, no totalmente, que era, o sea, buena parte ineficiente. Si tienes esa brecha de ineficiencia o de falta, perdón, de rigurosidad en determinar si tiene o no tienes el virus, entonces evidentemente caes en esta situación en la que hemos caído. Muchas personas que estaban contagiadas dieron, creían que no tenían el virus y fueron y contagiaron a medio Perú, y ahí tenemos el problema. Voy a poner un ejemplo simple. Corea tuvo el caso 30 y tantos, creo que era, el caso 20 y tantos, búsquenlo en internet, en YouTube, de una señora que no se hizo la prueba, pero resulta que sí estaba contagiada. Se fue a una reunión en una iglesia, se fue a otro pueblo, y esa sola persona se determinó que había contagiado miles de personas. Una sola, miles de personas. Ahora pensemos en todas los miles de personas que se han contagiado por no tener esa rigurosidad a la hora de tener pruebas eficientes. ¿Cuál era la salida? Pruebas moleculares. Esas eran las determinantes. Sin embargo, estas pruebas moleculares eran muy caras. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En junio, claro, ya después de varios meses, ¿no? Pero en junio, en la Universidad Cayetano Heredia, esto lo han visto, digamos, en un reportaje el día de ayer, ¿no? Pero lo comento. El equipo liderado por el doctor Edward Málaga creó el 19 de junio una prueba rápida molecular, ¿ya? Entonces, ahí venía el tema. ¿Por qué? Porque decían, no, pues las pruebas moleculares no podemos implementarlas en el Perú porque tenemos este problema de que para procesarlas necesitamos un laboratorio. Y evidentemente solamente había un laboratorio cuando recién empezó esta pandemia, falta de previsión, y ahí estamos en parte del problema, ¿no? Entonces, se creó en junio esto y empieza, evidentemente hay todo un proceso, ¿no?, de verificación. El MINSA, ¿no?, el Ministerio de Salud, del Instituto Nacional de Salud, exigen, ¿no?, que se tomen una serie de pruebas sobre esta prueba, ¿no? O sea, para determinar fehaciente y científicamente que sí es precisa. El tema es que todo este proceso, por la burocracia y por la falta, digamos, de entender la urgencia, nos ha llevado a que estemos sumamente demorados con este asunto. Entonces, acá viene parte del problema, ¿no? Parte del problema es que todos estos procesos, ¿no?, en que se tiene que verificar que la prueba es eficiente, se hacen con muestreos. Entonces el MINSA y el Instituto Nacional de Salud le han ido dando estos muestreos, ¿no?, estas comparativas a este grupo desarrollador de esta prueba rápida molecular, sumamente lentos, y hay una serie de trámites y procesos que, ¿no?, el sello de uno, que pase para la otra oficina, y así vamos pasando y vamos en esta situación. No se ha declarado este tema como de interés nacional. Me hubiera parecido genial que se haga, creo que a todos los peruanos, porque sí es un tema de interés nacional, que hayan pruebas moleculares rápidas. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Tú vas, no te tienen que hacer el hisopado, sino solamente con la saliva, das tu muestra de saliva en esta prueba y en 40 minutos está tu resultado. Te dicen si tienes el virus, si lo has tenido, ¿no?, por lo tanto si tienes los anticuerpos, y esta situación. Entonces, acá viene parte del tema. Ahora, ¿quiénes son, no? Acá les voy a enseñar, digamos, quiénes son los héroes, ¿no? Estos son los señores, el equipo liderado por ¿cómo se llama? El doctor Edward Málaga, ¿no? Ellos son las personas que han descubierto. Me parece sumamente gracioso el dibujito perdón, la impresión de Chuck Norris atrás, ¿no? Pero bueno, ellos son los que han descubierto, han inventado esta prueba rápida molecular, y de verdad que es una gran ayuda y un gran apoyo. Sería urgente tenerlo. Ahora, ¿por qué nos estamos demorando? Entonces, muchas veces he hablado de la burocracia, ¿no?, del Estado, que es sumamente lento
para resolver las cosas. Esta batalla contra el virus hubiera sido muy distinta si es que, por ejemplo, hubiéramos actuado de otra forma y con otra velocidad. Varias veces hemos conversado sobre la urgencia que había en que el gobierno sume fuerzas, ¿no? O sea, en vez de estar peleando, en vez de que no, esta pelota es mía, como Kiko, yo voy a resolver, tú no te metas, yo meto los goles, tú no metas los goles, yo voy a hacerlo, nos ha creado un gran problema. Y además sí ha habido mucha influencia ideológica en esta lucha y también nos ha generado bastante problema. Ideológica, ¿por qué? Porque hemos estado viendo que se tomaron decisiones con respecto al tema de que si se salían los domingos, se salían los lunes, ¿no? Un día sí, un día no, las mujeres, los hombres, y hasta, digamos, un congresista empezó a hablar del tema del patriarcado, no, un congresista no, perdón, un ex candidato al Congreso, este tema del patriarcado que se tenía que combatir con estas salidas diferenciadas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema, los doctores que vinieron de Cuba, que al final no habían dado la talla, pero sin embargo se les iba a pagar muchísimo dinero por estar trabajando acá. Entonces, tenemos muchos elementos, pero un elemento crítico ha sido que el Estado no unió fuerzas entre, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo no había en ese momento, ¿no? Recién se estaba instalando, pero era necesario unirlo una vez que se instaló, unir fuerzas con el sector privado, ¿no? Y al contrario, se hicieron muchas expresiones, bueno, hubieron muchos empresarios que evidentemente se excedieron, más que se excedieron, se pasaron, digamos, se aprovecharon de esta situación sin merecen todo el desprecio, ¿no? Ojalá que varios hayan tomado la placa de quienes eran, pero sí era importante que se unan y la ciudadanía también. Este es un combate, es como una guerra. Cuando hay una guerra, todos agarran los fusiles y lamentablemente acá no agarraron todos los fusiles, sino solamente dijeron yo me encargo, ¿no? Y se acabó. ¿Cuánto hubiera ayudado que el sector privado invierta y se meta en estos temas? O sea, por ejemplo, las compras, ¿no? O sea, compras como por ejemplo que se han demorado un montón en traerlas acá al Perú, en buscar buenos proveedores, en buscar proveedores baratos. ¿Quiénes son los más capaces en temas de compras, logística y etcétera? Está evidentemente claro que el sector privado. ¿Qué hubiera costado sumar en esta lucha al sector privado? Pero claro, como tenemos que seguir en un discurso de que el sector privado es malo, las empresas son malas, entonces no las sumamos en esta lucha. Mal. Ecuador, en concreto Guayaquil, revirtió su situación justamente porque hicieron eso. Dieron la vuelta a todo este tema, a toda esta crisis, metiendo y uniendo al sector privado, la ciudadanía y la política. Ese chip que existe entre que los políticos o el gobierno es una cosa, la empresa es otra cosa y la ciudadanía es otra cosa, ¿no? Y que son como el agua y el aceite que no se pueden mezclar, está errado. Y eso es lo que nos está llevando, digamos, no solamente a que la situación del COVID ahorita sea mala, sino en general la economía que nuestro país desarrolle es uno de los grandes lastres. ¿Por qué se demoran? Bueno, la burocracia sobre todo, ¿no? Yo he hecho un cálculo simple porque está probado que estas pruebas, ¿no? Valga la redundancia, está comprobado que estas pruebas rápidas moleculares cuestan 70 soles. ¿Cuánto está costando una prueba molecular normal? 300 soles. Es decir, hay una gran diferencia en temas económicos. 230 soles por prueba. Entonces, si a mí me preguntan, oye Gustavo, pero ¿tú por qué crees que está pasando esto? Bueno, evidentemente porque el Estado es lento, es un elefante que para mover una pata se demora años. Para solucionar problemas, y ha quedado clarísimo, para solucionar problemas así, nos hemos demorado tiempo, pero un montón. Por ejemplo, el tema de respirador artificial recién ha sido aprobado después de como 4 meses que la Universidad Católica ya lo tenía listo. Entonces, 4 meses nos hemos demorado para que recién lo puedan empezar a producir. Entonces, ¿cuántas vidas se pudieron haber salvado por esos respiradores hechos acá en el Perú? ¿Cuántas vidas se pueden haber salvado con estas pruebas rápidas moleculares que desde el 19 de junio ya están, hace 2 meses? ¿Ya? Entonces, tema simple. No solamente cuántas vidas se pueden haber salvado, sino que cada una de estas pruebas nos genera un ahorro de 230 soles. ¿Ya? Y a la fecha se han tomado aproximadamente 400.000 pruebas. Si uno saca su calculadora, ¿no? Y multiplica 400.000 por
230 soles, que es justamente lo que ahorraríamos, estaríamos a la fecha ahorrando 92 millones de soles. 92 millones de soles que es urgente. No somos un país rico, somos un país que, si bien está teniendo una economía sólida ahora por toda esta situación, evidentemente tenemos una economía complicada que se va a revertir el próximo año aparentemente, pero son 92 millones de soles que podríamos haber ahorrado ya, digamos, ya ok, en junio, ya, pongámosle pues 30 millones de soles, no es poca plata, no es poca plata que podían haberse invertido comprando más respiradores, pagándole mejor a los médicos o en tema de bonos, o sea, estos que después vamos a hablar, ¿no? Se podían haber invertido de otra forma y acá viene parte del problema. ¿Habrá un tema de corrupción detrás? No lo sé. El día de mañana podremos verlo y muchas cosas se van a ver. Pero yo no estoy seguro si toda la ineficiencia también del Estado va ligada a esto. Muchas veces hemos hablado de que evidentemente la demora o la burocracia ayuda a que se dé esta corrupción. Es simple y sencillo. La burocracia, las demoras en los trámites, por ejemplo, el Poder Judicial, todo el tema de que los papelitos, oye, ya, si tú me das, te agilizo el papel y todo eso, es parte de esta corrupción. Cuando tú agilizas los procesos, los sistematizas, los transparentas, etcétera, el manejo, digamos, de las personas que están involucradas en temas de corrupción se reduce, la cancha se reduce y la posibilidad de estos actos corruptos se disminuye. Hemos hablado 1000 veces de eso y acá es un claro ejemplo. Hay personas que pueden estar ganando con estos millones de soles que se podrían ahorrar, que podrían ahorrar de plata de todos nosotros. Yo creo que evidentemente sí. Y es algo que tenemos que estar atentos. El día de mañana tenemos que seguir buscando si es que ha ocurrido esto o no. Entonces, yo creo que era lo que quería, digamos, señalar al respecto de este punto. No sé si tienen comentarios, algo que quieren opinar, alguna queja, algo, digamos, para poder, o qué opinan al respecto para poder ir, ¿no? Y si no, pasamos al otro tema. Pero sí me parece importante que estemos atentos, ¿no? No creo, digamos, y espero que esto acá se deba, digamos, a un hecho claro de corrupción. Entonces, simple. Cuando peleamos, digamos, para, justamente uno de los temas es, ¿no?, cero tolerancia a la corrupción, cuando peleamos contra la corrupción, tienen que haber reformas, tanto del Estado como de la ciudadanía. Lo hemos hablado 1000 veces. Dentro de las reformas que tienen que haber en el Estado, una es esa. Simplificar procesos. Cuando hay esta situación de emergencia, ¿no?, priorizar qué es más importante, la vida o el proceso. Y acá viene parte del tema, ¿no? Hay que reflexionar que el centro del Estado es la persona, no es el Estado en sí. Entonces hay que tener criterio y hay que tener además la valentía como autoridad para tomar decisiones, no quedarnos, digamos, ahí, digamos, sin haber tomado las decisiones correctas. El liderazgo, digamos, y es urgente en estas situaciones. Entonces, digamos, pasamos a tocar el segundo punto. ¿Ya? ¿Cuánto vamos, digamos, para que después no me pase? Ya, vamos casi 40 minutos, perfecto. Ya, entonces, el otro punto es el siguiente, ¿ya? Devolución de los fondos de la ONP, tema caliente. Todo el mundo está, digamos, hablando de este tema, es un tema bastante sensible, la gente necesita plata, estamos clarísimos. Todo el mundo sabe de que estamos en una situación crítica y sí, todos necesitamos de una u otra forma, y hay personas con mayor necesidad, necesitan recibir plata de algún lado. El tema es simple. ¿De dónde sale esa plata? ¿Ya? Entonces vamos a analizar este tema de la ONP porque de verdad que varias veces lo he dicho, pero estoy cansado de que los políticos hagan política en base a la necesidad de las personas. ¿Las personas tienen necesidades? Sí, pero tú no puedes aprovecharte de esa necesidad para justamente, no te puedes aprovechar de esa necesidad para hacer política y sobre todo política barata. Lo que voy a decir es poco popular, pero los que me conocen saben que
prefiero ser claro y prefiero ser honesto a la hora de hablar, ¿no? Que el día de mañana ganar simpatizantes o ganar votos o lo que fuera en base a una mentira. La política se hace en base a la honestidad, no en base a mentiras, sino en base de aprovecharse de personas que están necesitadas. El tema de los fondos de la ONP no tiene asidero ni legal ni económico, la devolución. Y voy a explicarles por qué. Sin embargo, existen necesidades claras que vamos a buscarle solución. Pero primero vamos a analizar el tema de los fondos, de la devolución de los fondos de la ONP. ¿Ya? El tema es simple. En el Congreso, 3 comisiones del Congreso han aprobado más de 10 iniciativas. Ya, todas las bancadas se están peleando, no todas las bancadas, porque hay algunas que no se han metido, pero muchas bancadas se están peleando para ver quién saca este tema. ¿Por qué? Porque evidentemente es redituable popularmente hablando. ¿Ya? Entonces, tenemos lo siguiente, hay 3 comisiones que han aprobado más de 10 iniciativas y en total se han presentado más de 15. ¿Ya? ¿Qué es lo que se busca? Autorizar el retiro de aportes del Sistema Nacional de Pensiones. Eso es lo que se busca a grosso modo. ¿Ya? Entonces, muchas personas dicen, sí, perfecto, yo quiero que me entreguen mis fondos. ¿Ya? Vamos a hablar de ese tema. El tema es que el 25 de junio, que es la que está un poco más avanzada, el 25 de junio la Comisión de Junio, ¿no? Y, digamos, ya tiene un poco de tiempo, ¿no? El 25 de junio la Comisión de Constitución del Congreso aprobó la devolución del 100% de aportes a ONP a mayores de 55 años y que no contribuyeron 20 años. Ojo, o sea, todos los que están, me van a devolver mi ONP, ¿no? Para empezar, el tema no va por ahí. Hay una bancada, digamos la de Podemos, que sí está detrás un poco más de este tema, pero les digo en serio, el tema no va tanto por ahí. El tema va porque aquellas personas mayores de 55 años y que no contribuyeron 20, es decir, que no llegaron a la posibilidad de jubilarse, puedan retirar el 100%. Entonces el espectro ya se redujo. No es que todos salgan a decir, por fin me van a devolver mi ONP. No, estamos hablando en ese caso. ¿Ya? ¿Por qué 20 años? Porque son los años requeridos, digamos, para jubilarte, ¿me entiendes? O sea, para que tú recibas una jubilación. Entonces, y además también disponen que los aportantes activos, ¿ya? Acá viene el tema, los aportantes activos puedan solicitar el retiro extraordinario de una OIT, es decir, 4.300 soles. Igual que lo que pudieron sacar las personas de la AFP, ¿ya? Entonces, acá viene el tema, ¿no? Entonces, los de la AFP pudieron retirar sus fondos, de sus fondos, 4.300 soles, ¿no? Entonces, la idea, ¿no? Que pensaron o que piensan los congresistas, ¿no? Es, bueno, como han sacado los de la AFP, que las personas que aportan a la ONP puedan retirar también 4.300 soles de sus fondos, ¿ya? Esa es más o menos la intención, ¿ok? Hay este otro proyecto que les decía de Podemos que dice que si tú has dejado aportar 12 meses, ¿no? Lo mismo también se está presentando para el tema de las AFPs, pero si tú has dejado aportar 12 meses, también puedes retirar el 100% de tus aportes, ¿ya? Eso es, digamos, lo que se está viendo en el Congreso. Todo esto todavía falta, digamos, que se apruebe en el Pleno, que se debata, que se llegue, digamos, a un acuerdo entre todas las bancadas, ¿no? Y salga la ley. Una vez que salga la ley, ¿no? Para que no se emocionen tanto, ya hemos explicado muchas veces los procesos, pero se envía, digamos, la ley autógrafa, o sea, el final, digamos, se envía al presidente para que el presidente la promulgue. El presidente la puede promulgar, tiene 15 días hábiles para hacerlo, o la puede observar. Lo más probable es que la vaya a observar, ¿ya? Y el tema es por qué, vamos a ser claros. Ahora, el Congreso también, una vez observada, también puede aprobarla por insistencia. Ojo, ¿me entienden? O sea, no es que, como el presidente la observó, entonces no la puedo promulgar. El Congreso la podría promulgar por insistencia, pero yo sinceramente, y como les digo, estoy siendo bien aguafiestas y estoy tratando de poner las cosas como son, ¿ya? No sorprender a la población, ese es el tema, ¿ya? Quisiéramos buscar salidas, pero las salidas tienen que ser reales, coherentes y viables. Acá el tema no es ni viable, no es coherente y al final nos va a generar muchos problemas. ¿Por qué? Empiezo a explicar
¿Qué es la ONP? Si tienen algunas dudas, comentarios al respecto, vayan por favor haciéndomelos que después se me pasa la conversación y de ahí ya no decimos nada. Por favor, si tienen dudas o comentarios, háganmelos, ¿ya? ¿Qué es la ONP? ¿No? ¿Y cuál es su diferencia con la AFP? Esto es fundamental porque los congresistas que están detrás de estas normas no entienden muy bien qué es el Sistema Nacional de Pensiones, ¿ya? El Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Que muchos la conocen, digamos, por la institución que la administra, que es la ONP, que significa Oficina de Normalización Previsional. Previsional, miren la palabra, porque toma previsión. ¿Previsión de qué? Previsión de tu futuro, ¿ya? Acá viene el tema, ¿ya? Los temas de jubilación van muy ligados al tema previsional. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Ya? A diferencia, digamos, de una AFP, ¿ya? Que es un sistema administrador de fondos de pensiones, eso significa AFP, ¿ya? El sistema, ese es las AFPs, digamos, que son administradores de fondos de pensiones, es decir, tú agarras cuando trabajas, ¿no? Te descuentan, digamos, de tu planilla, ¿no? Y se le entregan a la AFP. La AFP lo que hace con tu platita, ¿no? La administra, la invierte, ¿no? Tiene un fondo personal. Cada quien tiene su fondo personal. Por eso los que tienen AFP les llega su estado de cuenta, cuánta plata va, cuánta plata, ¿no? Ha sacado, digamos, por ahora por el tema de las normas, etc. Entonces, son cuentas personales, ¿no? Privadas que son administradas de forma individual. En el tema del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Las ONPs, como quieran llamarle, ¿ya? Funciona como una caja única. ¿Y esto qué significa? Entonces todo el mundo va a decir, ¿cómo que una caja única? Sí, lo que significa es que tú cuando aportas a la ONP, ¿ya? No es que vaya a tu cuenta, porque no existe tu cuenta. Existe numéricamente cuánto has ido aportando, ¿sí? Pero todo va a una caja única, todo va como que a una chancha, ¿no? A una alcancía gigante, que eso es lo que existe, ¿me entienden? No va a una cuenta personal diferenciada como se da en las AFPs, ¿no? La plata de Gustavo, la plata de Eduardo, la plata de Pablito, de Pepito, de fulanito, ¿no? Todo está diferenciado, todo se invierte, todo se administra de forma individualizada. En la ONP, no. En la ONP se sabe cuánto es lo que tú has aportado, pero no existe esa plata. ¿Por qué? Porque va a una chancha en común. Y todos dirán, oye, ¿pero por qué va a una chancha en común? Para poder pagarle a las personas que ya están jubiladas. Es decir, los sistemas nacionales de pensiones, y no es acá en el Perú, sino es en todo el mundo, y acá viene el tema, los sistemas nacionales de pensiones están estructurados como si fueran estas pirámides, ¿no? Sistema piramidal, en la que todo lo que se recibe sirve para pagar a los de arriba. Porque los de arriba, los viejitos, ¿no? Las personas que ya están jubiladas, ¿no? En un momento también han tenido que aportar. Entonces, es como que se recibe toda la chancha de este mes, ¿no? Toda la plata de las personas que aportan, se recibe y ¡pap! Se usa para pagar a los pensionistas. Se recibe y ¡pap! Se usa para pagar a los pensionistas o jubilados, ¿ya? Y ahí viene el tema. Entonces, como es un sistema de caja única, ¿no? Este es como una chanchita en que los jóvenes mantienen a los viejitos. El día de mañana, tú cuando seas viejito, ¿quién te va a mantener? Te va a mantener los jóvenes. Y acá viene el tema. Si tu plata se usa para los señores del día de mañana, la pregunta es muy simple. ¿Existe un fondo? Esta pregunta se la hago a todos. ¿Existe realmente un fondo individual? No existe un fondo individual. No existe una caja individualizada o una administración, ¿no? Específica para cada persona. Y acá viene el tema y acá viene el asunto que tenemos que tener claro. Los fondos de la ONP no existen, no se maneja como las AFPs y hay que entenderlo. Este es un sistema de caja única. En el otro sí es un sistema individualizado de administración de tus fondos. Por lo tanto, hablar de devolución de fondos de la ONP no es viable porque no existen estos fondos. No existe una caja. ¿Entienden? ¿Cuál es el tema? Simple. Todos los meses, a diferencia de las AFPs, la SUNAT recauda la plata, ¿no?
se recauda, el empleador, digamos, le paga a la SUNAT, ¿no? Tu plata entra y como dije, ¿no? Entró la plata de todas las personas que están aportando y se fue para las personas que están jubiladas. La plata existe, la plata está en un fondo, la plata es real, evidentemente no. Y acá viene el tema, la caja se queda en cero. Y no solamente se queda en cero, sino que sabemos que está en déficit. O sea, tan es así que el Estado subvenciona este tema. ¿Y por qué? Porque les voy a enseñar el tema muy simple y gráfico de por qué estas cosas a veces no, los temas de pensiones a veces son complejos. Por este tema acá, ¿ya? Voy a ver, ya, para que no se distraigan con mi imagen. Estas son cómo funcionan los sistemas de pensiones. Los que están viéndome en Instagram se perdieron el gráfico, que son unas pirámides que van variando con respecto a los años, ¿ya? Tenemos que normalmente la ONP y el sistema previsional, ¿no? Empieza a tener pirámides, ¿no? Entonces, como son los jóvenes los que van aportando, el sistema funciona. No colapsa, ¿por qué? Porque los jóvenes son más que los adultos, ¿me entienden? Entonces, sumando, da la posibilidad de que el sistema, ¿no? Por los aportes de los jóvenes, se mantenga. Tenemos en el año 2015, hace 5 años, que esa pirámide ha ido cambiando y ha ido adelgazándose, ¿se dan cuenta? ¿No? O sea, ya no tiene la forma de pirámide, sino, ¿no? La parte baja ya se está volviendo más vertical, ¿no? Y en la proyección al 2040, evidentemente es que los jóvenes son mucho menores, ¿no? Que los mayores. Entonces ya estamos hablando de que es un sistema que está colapsando por sí. En la proyección al 2065, ni qué decir, ¿no? O sea, ya cada vez se empieza a volver más como una pirámide invertida. Y ahí es donde justamente los sistemas de pensiones a nivel mundial, no solamente en el Perú, a nivel mundial, empiezan a colapsar. En otros países, sobre todo europeos, donde la población ha ido decreciendo, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas con respecto a políticas de control de natalidad, etcétera, es que no se enfocan estos temas de fondo. Bueno, no tienen estos sistemas de AFP, además, etcétera, ¿no? Pero en esos sistemas europeos, estas pirámides sí están generando los colapsos de los sistemas de pensiones y al final los que, como después vamos a hablar cuál es nuestra situación acá en el Perú, pero como la pensión es un derecho y es reconocido a nivel mundial, tenemos que este asunto, digamos, no está funcionando. Entonces el Estado tiene que sacar plata de su bolsillo. Saca plata de su bolsillo porque como los jóvenes ya no pueden mantener la jubilación de los mayores, entonces el Estado empieza a tener mayor gasto para mantener, digamos, la pensión de los adultos. Entonces, en el Perú, ¿qué es lo que ha pasado? Evidentemente hay una reducción poblacional, todavía no es, digamos, tan crítica, pero ya está habiendo esta reducción poblacional. Pero temas, digamos, que han afectado es un tema grandísimo, es el tema de la informalidad, evidentemente, y esta competencia que existe entre la ONP y la AFP, ¿no? Evidentemente, al generar, digamos, esta competencia, hay menos personas que aportan a la ONP, ¿no? Y que aportan a la AFP. Entonces, ya no solamente por un tema poblacional, sino además por un tema de que hay menos personas que aportan a la ONP porque aportan a la AFP, es que el sistema empieza a colapsar de forma más rápida. Es por eso que el Estado de por sí ya invierte o ya subvenciona este sistema. Entonces, hasta ahí me queda claro, digamos, que evidentemente no hay plata, ¿ya? Quiero que nos quede claro de que no existe esa plata. Entonces, la pregunta es simple. ¿Qué pasaría si el Congreso agarra y dice, bueno, agarra, mete el coche y dice, ya, ¿saben qué? Vamos a aprobar esta norma. Simple, ¿ya? ¿De dónde va a salir esta plata? En concreto, por ejemplo, para darle los 4.300 soles a todos, que evidentemente, si los que recibieron la AFP, ¿por qué los de la ONP no lo pueden recibir? Bueno, 1, porque no existe esa plata. 2, porque esa plata tendría que salir del dinero del Estado, ¿entienden? Y sabemos que el Perú, digamos, ya está teniendo en tema de flujos de caja, ¿no? Está teniendo una grave crisis. ¿Eso cuánto nos generaría? Estaría afectando aproximadamente al Estado en 10.000 millones de soles.
Y acá viene parte del problema. El Estado tiene para gastar eso, se va a generar un forado, se va a generar, digamos, un tema de endeudamiento y eso es bastante crítico. ¿Las personas necesitan una salida? Sí, pero no de esa forma. Entonces, se tiene que buscar una salida. Ahora, salidas que se han planteado, evidentemente, son otorgarle bonos a las personas que no han podido, o sea, personas desempleadas que aportaban al tema de la ONP. Porque si estás empleado, evidentemente recibes un sueldo. Si eres jubilado, evidentemente recibes tu pensión. Pero si eres una persona que no está jubilada porque no pudiste llegar a tus 20 años de aportación, ¿no? Entonces ahí se empieza a disgregar, ¿no? Se reduce la cantidad de personas y entregarle probablemente unos bonos que saldrían muchísimo menos que estos 10.000 millones de soles que afectaría dramáticamente la economía en el Perú. Esa es una de las salidas. Evidentemente todo el sistema de pensiones se tiene que reformar. Es algo, digamos, que ya lo está haciendo el Congreso, el gobierno del Estado también, ¿no? Es algo, digamos, que tenemos que ir buscándole una salida, ¿no? ¿Qué pasaría si los congresistas dicen, bueno, ¿qué importa que se abra la billetera? Billetera, digamos, que la abres y dices, bueno, no hay plata, ¿no? Evidentemente ya el Estado no tiene plata, ya nos estamos gastando, digamos, las reservas que teníamos y este sí sería un problema. Se tiene que buscar una salida, ya esa es una, digamos, como le he dicho, este bono, digamos, específicamente para estas personas que no reciben ni por un lado ni por el otro lado, ¿ya? Pero ¿qué pasa si meten el coche y dicen, vamos con todo y que sea, digamos, aprobada esto de acá y se apruebe en el pleno, ¿no? Se la mandan a Vizcarra, Vizcarra agarra y se la observa, o supongamos que no lo, en fin, ya, la observa, el Congreso por insistencia la promulga. Bueno, en primer lugar, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de varios constitucionalistas, sería esto de acá una ley inconstitucional. ¿Por qué? ¿Ya? Vamos a hacer, sin caer, digamos, en un tema de aburrimiento, ¿ya? Pero nuevamente saco el librito que no solamente nosotros como ciudadanos deberíamos de tener, ¿no? Este de acá, pues, ¿no? Constitución Política del Perú, todos lo tienen que haber visto alguna vez, sería bueno que la lean, ¿ya? Pero si eres congresista, evidentemente la tienes que haber leído y la tienes que manejar de arriba a abajo, ¿no? Ustedes dirán, pero pucha, ¿por qué la Constitución nos pone puros candados, no nos deja hacer, etcétera? No, la Constitución es lo que a ti te permite, te da garantía de que no solamente el Estado funcione, sino que tus derechos no sean pisoteados, ¿ya? Es lo que da equilibrio y lo que hace que nuestra sociedad como república funcione. Entonces, no se trata de pisotear la Constitución y si eres congresista, menos todavía. Entonces, acá viene el tema, ¿no? Hola Silvana, ¿cómo estás? El tema viene por acá. ¿Qué dice el artículo 10 de la Constitución? ¿Ya? El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Es clarísimo. Tu pensión es tu derecho. Es el derecho, digamos, que el Estado reconoce y que de una u otra forma la protege. ¿Ya? Acá viene el tema, digamos, número 1. El Estado protege, digamos, este derecho. ¿Ya? Pero acá viene el otro tema. ¿Qué dice el artículo 12? ¿Ya? Ese es el motivo por el cual a veces los congresistas uno dice, oye, pero ¿qué está pasando acá? El artículo 12 dice, los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. Intangibles. No se pueden coger, no se pueden tocar. Tú podrás decir, oye, pero es mi plata. Bueno, ya te expliqué que no existe esa plata. Y según la primera disposición final y transitoria de la Constitución, dice que las modificaciones que se introduzcan en los regímenes pensionarios, ojo, ¿ya? Así como los nuevos regímenes pensionarios que se establezcan en el futuro, deberán regirse por los criterios de sostenibilidad financiera y no nivelación. Simple, se las pongo simple, se lo explico sencillo. Esto significa que si tú vas a modificar algo que afecte el fondo de pensión, ¿no? Los fondos de pensión, no puedes, o sea, no va. Entonces, si tú agarras y le estás diciendo que le vas a entregar un fondo que no existe, una plata que no existe, que no está guardada, no está invertida, como es en el caso de las AFPs, que la plata sí está invertida, está guardada, ¿no? Como si fuera un ahorro, un depósito, en la ONP no, porque es una caja única, entra y se va. Entonces,
si vas a sacar, vas a terminar afectando todo el sistema pensionario porque digamos, vas a generar una crisis, un colapso dentro del sistema. Entonces, por ese motivo también, no solamente porque son intangibles, ¿no? Sino que además no puedes modificarlo si es que amenaza, digamos, con la sostenibilidad financiera, entonces no va. ¿Qué va a ocurrir el día de mañana si mete el coche el Congreso? Simple y llanamente se presenta una acción de inconstitucionalidad y evidentemente va a salir que es una ley inconstitucional. Es simple y claro. Por favor, les digo esto no con ánimos de pinchar globos, sino tratando de ser lo más objetivo. No se dejen engañar. Hay congresistas que salen y hacen política de esto. Eso se llama demagogia. Simple y sencillo. La honestidad es 1000 veces mejor, aunque duela, que estar mintiéndole a la población. Y yo lo que estoy tratando de hacer es decirle las cosas como son. Acá viene el tema. Entonces, cuando viene un congresista demagogo que te dice, sí, que estamos peleando esto, porque el y la ministra, el esto, es porque no entendieron cómo es el sistema de la ONP. Y para tú legislar, opinar, regular o lo que sea, como autoridad, tienes que entender cómo son los sistemas, cosa que no lo han entendido estos congresistas. Yo no estoy en contra de que la gente, yo no digo que la gente no necesite plata o no estoy en contra o estoy en contra de que se le dé. No, hay que buscar salidas, ¿no? Yo no estoy a favor ni de la ministra ni del presidente Vizcarra, ¿no? Las cosas buenas se aplauden, las cosas malas se critican. Me han visto 1000 veces haciéndolo, el día de hoy también ya lo he hecho. Pero vamos a ser claros y objetivos. Este tema no tiene asidero legal, no tiene asidero constitucional y no tiene asidero, digamos, técnico, financiero, ¿no? ¿De qué me sirve salir y decirle a las personas, te voy a dar plata, ¿no? Cuando no tengo ni un sol, ¿no? Ahí viene el tema, ¿ya? A ver, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Yo sé que es un tema bastante complicado y bastante pesado, ¿ya? Bueno, acá pregunta, señor Chiste, ¿le parece correcto aportar 10 o 15 años y nunca recibas una pensión? Es que lamentablemente a mí no me parece correcto que ocurra eso, ¿no? O sea, creo que nadie en su sano juicio va a decir, oye, hay personas que han recibido, han aportado durante tantos años y no reciben ni un sol. Evidentemente algo se tiene que hacer, pero ahí es a donde yo voy, se tiene que hacer una reforma real y estructural. Ahí viene justamente la salida que yo decía, o sea, estas personas, ¿no? De una u otra forma se tiene que buscar la manera que reciban algún tipo de ayuda. Estas personas que no han aportado, ¿no? No han llegado a estos 20 años, sino que han aportado 5, 10, 15, 18, 19 años, ¿no? Debe de haber una salida, pero no una salida como se está pretendiendo, que genera o sea, número uno, es inviable, no existe esa plata. Entonces hay que buscarle una salida, ¿no? Un tema, digamos, por el tema del COVID es urgente. Se han presentado temas de reforma con esto de acá, me parece importante que se vea, pero ya estamos siendo claros, o sea, ha habido esta situación, hay ese problema, tratar de solucionar la situación hacia atrás es o sea, es bastante compleja, ¿no? Noelia nos comenta, la ONP va a una caja única, están estructurados para pagar a los pensionistas y jubilados, en que los jóvenes mantienen a los viejitos, no existe un fondo individual, hay que entenderlo, y hablar de evolución, no hay, Manancanchu, qué importante. Exacto, Noelia, es tal cual como tú estás comentando. A ver, señor Chesti, ¿le parece correcto que los peruanos tengamos que pagar las pensiones que tiene que pagar la ONP? Lo que pasa es que la ONP no es un ente, digamos, que la ONP tiene que pagar. ¿De dónde va a pagar? Esa es la pregunta del año. O sea, no es como, o sea, a ver, la ONP no es un ente que produce dinero, ¿no? O sea, no es como, ¿por qué los peruanos tenemos que pagar las pensiones que tiene que pagar la ONP? Es simple, porque desde el inicio, desde el día 1, se estructuró para que los jóvenes paguen a los adultos, y así se estructuró hace décadas. Y acá viene el tema, o sea,
De hecho, el tema de la ONP se hizo en el año 1970 y tantos, creo que con la ley 25, bueno, no me acuerdo ahorita, 2530 creo que es, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero el tema es que cuando uno entraba a la ONP, sabía dónde entraba, ¿no? Es como que digamos, oye, ¿te parece justo que en tu contrato de Telefónica te digan esto acá? Bueno, pues, ¿por qué no leíste tu contrato? Lamentablemente es injusto, sí es injusto. Y no estoy lavando las manos a ninguna autoridad, se hizo mal, ¿entiendes? Pero, lamentablemente, ese sistema de pensiones arrastra las deficiencias que se generó en su momento. Está mal, pero lamentablemente se estructuró para que los jóvenes paguen las pensiones de los mayores. Y esto no solamente es en el Perú, sino es en todo el mundo. La ONP, la plata que maneja es la plata que ingresa un mes y al siguiente mes se paga. Si ingresa un mes, al siguiente mes se paga. Es así de simple. No es como la AFP que tiene fondos invertidos, individualizados, ganan comisiones, tienen rentabilidad, etc. No es igual. Ahí vemos nuevamente cómo a veces el Estado, digamos, a veces no es tan eficiente para manejar las cosas, ¿no? Queda clarísimo. La reducción poblacional y hay menos personas que aportan a la ONP, correcto, Noelia, efectivamente. Víctor Calvo, el gobierno debería buscar alguna alternativa para los aportantes de la ONP, totalmente, o sea, tienen que haber soluciones. De eso estamos de acuerdo, pero la solución no es tratar de abrir la billetera como están pretendiendo algunos y que el día de mañana, ¿qué va a ocurrir? Va a haber menos plata, entonces, ok, hay que determinar además la urgencia del problema, ¿no? O sea, ahorita estamos en una situación de emergencia, ¿no? En que cada sol vale. Hemos hablado que el Estado maneja mal, ¿no? Hay mucho dinero que se está robando en temas de corrupción, ¿no? Pero, evidentemente, tenemos que luchar contra ese tema, pero el tema de fondo es, estamos ante una situación de crisis, agregarle más crisis económica al país es complicado. ¿Cuánta gente realmente necesita esa plata de la ONP? Y vamos a ser claros, ¿no? Yo veo muchas personas que dicen, yo quiero mi plata de la ONP ahorita. Oye, cuñado, tienes unos carrazos, tienes una casa gigante. ¿Te parece que es un tema urgente? ¿No? O sea, no estás pudiendo comer como muchas personas que sí necesitan el tema de los bonos, etcétera. O sea, no puedes comer, por lo tanto necesitas con urgencia que se solucione este tema. Yo creo que es algo que se tiene que meditar también, ¿no? O sea, cada uno es consciente de cuáles son sus necesidades, ¿ya? Y el tema, digamos, también es que, o sea, está esta situación de emergencia y está también la posibilidad de destinar fondos, ¿no? El día de mañana no queremos que haya un déficit presupuestario y que por lo tanto se reduzcan, digamos, presupuestos en temas de educación, en temas de salud, etcétera, justamente por no haber hecho bien esto de acá. Entonces, acá viene parte del problema, ¿no? Acá Juan José nos comenta, me parece algo que conozco y es una... o sea, sí, yo sé a qué te refiere Juan José, evidentemente hay muchas cajas que se manejan de esta forma y empiezan a caer en esta pirámide que empieza a invertirse y vuelve a generar este problema, ¿no? Estaba peor que Manrique, para manejar los fondos, muchas veces sí, ¿no? Gladys nos comenta, si en un comienzo se hubieran hecho esas pruebas moleculares casa por casa, con la movilización del pueblo y su desesperación de no tener que comer y cómo prevenir el COVID, la cosa sería distinta. Además de la construcción de hospitales de campaña y la no saturación de otros de salud, todo sería distinto. Se han esperado 254 días de pandemia declarada para actuar. Esa es la razón por la cual se dice que es un gobierno asesino. Hay mucha lentitud, evidentemente, Gladys, con cómo se ha reaccionado y es evidente que las fallas han sido gigantes. Y en un tema de un virus que no perdona y se mueve rapidísimo, no al ritmo como se mueve el Estado, nos ha ganado, digamos, esta batalla. Parte del gran problema es justamente ese gobierno tan lento para resolver problemas. Juan José nos vuelve a comentar, ya no pueden devolver el fondo total, podría ser parcial y reestructural. Se tiene que reestructurar, hay proyectos que se están evaluando en el Congreso para reestructurar el sistema, como digo, ¿no? Hay que verlos y hay que analizarlos, ¿no? Gladys nos comenta con respecto a los bonos, no se han considerado los pensionistas de la 19.990 que tienen que comprar medicina, chequeo médico
y demás servicios suspendidos de salud por la pandemia, hasta hoy no llega ayuda. Efectivamente, Gladys, o sea, hay muchos dentro del Sistema Nacional de Pensiones, hay muchos regímenes que han entrado, ¿no? La de la 2530, la 19990, ahí está, la 19990 fue la que crea este sistema de la ONP, ¿no? Entonces, se tiene que tocar el tema, se tiene que buscar soluciones prácticas ahora. No meter una bomba atómica a la economía y no engañar a las personas como se ha venido haciendo política con demagogia, ¿ya? Sobre esto, bueno, voy a tomar un poquito de agua que ya se me secó la garganta, ¿no? Para ir cerrando este tema. Checa, me he chorreado todo. Ya. Sobre este tema, ¿quién es uno de los congresistas, digamos, que está detrás de esta ley? ¿No? Es José Luna, el hijo del dueño del partido de Podemos, ¿no? De los de Telesub, etcétera, ¿no? Que está peleando, digamos, para que se devuelva teóricamente el tema de las AFPs, digamos, a los fondos de las AFPs que ya sabemos que no existen, ¿no? Ya lo hemos hablado. Pero el tema va por acá. José Luna debe más de 480.000 soles uniendo AFP y ONP y ciertas obligaciones laborales. Entonces, ¿cómo, digamos, el Robin Hood, el defensor de las personas, ¿no? de las personas que necesitan sus fondos, que ya hemos hablado que no existen los fondos, de la ONP, ¿no? Debe al Estado? O sea, yo peleo para que el Estado te pague cuando yo realmente, con mis empresas, no pago las AFPs y las ONPs. O sea, hay que ser bien cara dura para estar detrás de estos temas, ¿no? O sea, varias veces hemos hablado de la coherencia que tú debes de tener como político. Otro punto importante dentro de esta norma, y que lo hemos hablado 1000 veces. ¿Qué puede hacer un congresista? Evidentemente, el congresista, lo hemos dicho 1000 veces, no se dejen engañar, el congresista no tiene iniciativa de gasto. También lo hemos citado anteriormente con este librito tan importante. El congresista no tiene iniciativa de gasto. ¿Eso qué quiere decir? Que sus decisiones no pueden generar un gasto al presupuesto, digamos, o al tesoro público. Si yo digo, como congresista, apruebo una norma que se libera estos fondos que ya no existen, ¿no? El tema de las AFPs, ¿de dónde va a salir la plata? Va a salir la plata del tesoro público, de las reservas o de algún sitio. ¿Qué está ocurriendo? El congresista está generando un gasto que evidentemente no puede hacer, por lo tanto, está yendo contra sus funciones. ¿Cuál es el ente que puede generar, administrar gasto? El Ejecutivo. El Legislativo no lo puede hacer, por lo tanto, tampoco se puede aprobar esta norma por este tema. Pero Gustavo, ¿sí se pudo hacer con las AFPs? Sí. ¿Por qué? Porque eso no le genera un gasto al Estado, le generaba, ¿no?, que tú puedas sacar de tus fondos que sí existen y que son administrados por una entidad privada. Y ahí viene la diferencia, ¿no? Ojo, ¿ya? Acá el tema es así. Entonces, como el congresista no tiene iniciativa de gasto, tampoco puede hacerlo por ese tema. Nuevamente, no se dejen engañar. Cuando viene un congresista y te dice, te voy a construir un puente, un colegio, no se dejen engañar, no lo puede hacer porque él no tiene iniciativa de gasto. Ahí viene el tema, ¿ya? Entonces, nuevamente, estamos cayendo en demagogia, nuevamente estamos cayendo en política deshonesta. Todos esos que salen a gritar con respecto a este tema están haciendo política deshonesta. Bueno, es una norma que no tiene carácter técnico, ¿no? Y bueno, el tema es ¿por qué ahora, no? Evidentemente vemos que muchos congresistas están empujando el coche con bastantes medidas porque ¿qué va a ocurrir en menos de un año? Elecciones. Y lamentablemente muchos partidos están en campaña electoral y ese es parte del problema, ¿no? Los partidos están en campaña electoral y eso nos lleva a que muchos congresistas estén peleando a ver quién da más, 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 y que la gente se meta en la cabeza diciendo, ay, yo agarré y voté por José Luna, voy a votar por el partido de Podemos de José Luna, porque Urresti va a ser presidente, o porque el señor José Luna va a ser presidente, porque él me dio mi plata de la ONP. Ya, mal. Porque eso es lo que están tratando de hacer. Están tratando de comprar tu voto, ¿no? Haciéndote creer, ¿no?, a ti que como ellos están gestionando esto, ellos son los que te están dando tu plata. Tú el día de mañana vas a decir, oye, yo recibí mi plata de la ONP porque José Luna me la dio, o porque
tal congresista me dio mi platita porque él fue el que hizo esto acá. Que realmente te dio, evidentemente esto se va a caer en el Tribunal Constitucional, por todos lados, no procede, ¿ya? Pero en el supuesto, porque acá en el Perú lo único que no ocurre es que llueva para arriba, ¿ya? En el supuesto ocurra, te van a entregar tu fondo, ¿no? O te van a entregar máximo tus 4.300 soles, pero lo que va a ocurrir el día de mañana, eso si eres mayor a 55 años, también ojo, o sea, no se emocionen mucho, ¿ya? Pero lo que va a ocurrir el día de mañana es que vamos a entrar en una crisis como país, que no va a haber plata para pagar las cosas y se van a reducir los presupuestos. Y eso no es hacer política responsable, ni tampoco manejar el presupuesto público de forma responsable. Para ir cerrando, ya, entendamos que las personas, nuevamente lo que les comenté una vez sobre estos cursos, digamos, de comportamiento de la economía, de comportamiento de las personas con respecto a temas económicos, o ver la economía de comportamiento, ¿no? Para ser más claros, que llevé en el Banco Interamericano de Desarrollo, el tema es ¿no? Estos sesgos que influyen dentro de nuestra vida, ¿no? Entonces, el cortoplacismo, estos sesgos que se dan en el tiempo, ¿no? Que tú prefieres ahorita recibir 50 soles a que te digan el día de mañana, ¿no? O en 2 años vas a recibir 1.000 soles. Tú prefieres agarrar y recibir los 50 soles porque prefieres tener la plata. Hay un sesgo de cortoplacismo. Y ese es el motivo por el cual los ahorros a veces no es algo, digamos, que esté tan enraizado en nuestra cultura, o los sistemas de pensiones. Ahora, ¿qué es lo que ocurriría si nos liberan los fondos? El día de mañana, cuando muchas personas tengan 65 años o más, lo que va a ocurrir es que no van a tener un sol para vivir y va a ser más difícil que encuentren una posibilidad, digamos, de encontrar un trabajo. Entonces estamos pensando en el corto plazo, en tener ahorita, hay una situación de emergencia, está clarísimo, pero liberar eso nos va a generar tener un fondo ahorita, gastarlo en cosas que probablemente no sean necesarias, como comprar, digamos, electrodomésticos, televisores, que ya hemos visto que ha ocurrido. Hay otras personas que no lo hacen, que sí tienen estas emergencias, por eso hay que ser claros con quienes realmente necesitan. Pero el día de mañana, cuando sean mayores, no van a tener un sol para vivir y ahí va a empezar el problema. Y allí es cuando van a decir, no debería de haber pedido mis fondos de pensión. Y eso es justamente lo que tenemos que tratar de entender. El cortoplacismo, el no pensar en el mañana, nos va a generar que nos estemos disparando en el pie. No solamente como país, que vamos a hacer un gran forado, sino como personas. El día de mañana no van a haber muchas personas que no van a tener un fondo de pensión. ¿Y dónde van a voltear? Van a voltear nuevamente al Estado a decirle, oye, es un derecho que tengo, mi fondo de pensión, necesito que me des algo. Y el Estado les va lamentablemente a decir, no tengo plata porque te la di antes y ya me generaste un problema económico y ahora tampoco puedo darte o mantenerte porque no puedo llevar o generar otro problema económico. Piensa en el mañana, piensa en tu vejez, piensa cómo quieres, ¿no? Pasar esos años en los que ya debes de estar tranquilo, ya no debes de trabajar, sino más bien debes de aprender a descansar, vivir de la tranquilidad de tus ahorros, de tus fondos, y ahí viene el tema. Creo que es todo por hoy. Como lecciones del día de hoy son simples: hacer política nuevamente honesta, no tratar de engañar a la población con medidas populistas o medidas demagógicas, no populistas, porque ya hemos hablado que hay una distinción entre populismo y demagogia. Entonces, estas son propuestas de pura demagogia. Estas son propuestas que el día de mañana son inviables y que el día de mañana más van a ser los problemas que nos van a generar que otra cosa. Les pido, por favor, estemos atentos a esto acá y no nos dejemos sorprender ante estos políticos que lo único que hacen es mentirnos. ¿Por qué? Porque el día de mañana se acercan las elecciones. Probablemente este diálogo, ¿no? esta conversación no haya sido lo más popular, no haya sido lo más grata para muchos, pero es mi obligación como ciudadano y en última instancia como político hablar claro. Y hablar claro significa decir las cosas como son, duelan o no duelan. Lamentablemente este tema duele. Hay muchas personas que están necesitadas, pero es nuestra responsabilidad que seamos honestos y claros. Es mejor decir la verdad y que duela
a engañar a la población y le duela el doble. Le duela porque no pudiste cumplir y le duela porque lo engañaste. Es mejor ser claros desde el inicio. Tenemos que hacer política distinta, hagámosla, y eso implica que a veces tengas que decir cosas que las personas no quieren escuchar, pero lamentablemente es lo que se tiene que decir. Antes de cortar, ya, a ver un segundo, quiero señalar 2 avisos de servicio público. Bueno, a ver, antes de cortar, con respecto a los bonos han considerado ya, ¿por qué plata? ¿Por qué no comida y medicina? Puede ser, ¿no? El peruano que le cree, bueno, sí, efectivamente, a estos políticos muy buena idea, bono por alimentos y medicina. Es cierto, es muy buena idea, Silvana, habría que ver y que también, digamos, este tema de medicina y bonos no sea aprovechada por algunos que compran los bonos, las medicinas y eso. Es buena idea, ¿no? Y sobre todo que va ligado a lo que comentaba Gladys, ¿no? Que no están habiendo medicinas, las personas de la edad 19-9-90 no están siendo beneficiadas. A ver, a ver, ¿qué más tenemos? 2 avisos antes de irnos, ¿ya? Saben, digamos, ya he comentado antes que soy miembro, digamos, del partido Somos Perú, y dentro del partido hay un grupo de jóvenes que se llaman Nuevas Generaciones. Nuevas Generaciones tiene como fin, justamente son jóvenes que están, digamos, con mucha iniciativa, con mucho ímpetu. Si tú quieres participar en política, si quieres, no solo participar en política, sino realmente hacer un cambio en tu sociedad, en tu ambiente, en tu entorno, métete a la página de Nuevas Generaciones o escríbeme y con gusto, digamos, participas. Hay Nuevas Generaciones en todo el Perú, estamos, ¿no? en todos los departamentos, en todas las regiones, ¿no? Pero, para comentarles, Nuevas Generaciones Lima, ¿no? Está involucrado en temas de ayuda social, ¿no? Y vamos poco a poco ayudando, por ejemplo, a ciertos comedores, a ayudarlos un poco con la infraestructura, con los alimentos o insumos que necesitan, sobre todo en esta crisis. Entonces, este grupo de chicos no es un tema de propaganda, porque incluso los flyers y todo lo hacemos como ayuda social. No nos estamos aprovechando de la situación antes de que la gente salte, ¿no? Esto más bien es un pedido, ¿no? A los que nos están viendo, a que si pueden aportar, les voy a poner acá la foto. El día sábado estamos haciendo una olla común. Hemos ayudado en la infraestructura, en la construcción de algunas zonas de este comedor, ¿ya? Pero les pido por favor lean este avisito, ¿ya? El RIMAC necesitan. ¿Por qué? Porque estamos haciendo esta ayuda en un comedor en el RIMAC de la zona de Flor Remancaes, de Brisas, en Flor Remancaes, ¿no? Ayudamos a construir un par de ambientes ahí, con fondos que nos vamos ahí moviendo, haciendo colectas, etcétera, ¿ya? Y el día sábado 22 estamos haciendo una olla común para poder proveer a 500 familias aproximadamente en la zona. Si tienen alguna forma de ayudar, sea con dinero, o sea con víveres o con lo que sea, por favor, es momento de ser solidario, es momento de hacerlo. Como pueden ver, no hay propaganda, no hacemos ayuda social haciendo propaganda, ojo, ¿ya? Estos son los números, si quieren hacer por Yape o por Plin, como quieran, estos son los números que pueden hacer si quieren hacer donaciones en efectivo y nosotros compramos los víveres, alimentos, etcétera. O si quieren enviar los víveres, se ponen en contacto con César Loredo, ese es su número, ¿no? O con Jefferson Villanueva. Por favor, ayuden, muchas personas están necesitando, ¿no? Y el día sábado vamos a ayudar a aproximadamente 500 familias en esta olla común. Evidentemente también estamos dejando una ayuda para el comedor para tratar, digamos, de que se mantenga ¿no? unos cuantos días más con este tema, ¿no? Entonces, por favor, les pido que aporten con esto, ¿no? ¿Y qué más? Ah, bueno, y el otro tema, el otro anuncio de servicio público, saben
que mi lucha personal es contra la corrupción. He estado muchas veces denunciando varias cosas y el día de hoy hay una noticia de último minuto. Antes que nada, digamos, lamento, digamos, esta información por muchas personas que están en el Partido Morado. Conozco gente buena, conozco gente honesta y decente en el partido, pero, digamos, aparentemente las cosas con respecto a su fundador, Julio Guzmán, no están siendo tan claras, ¿no? La Fiscalía, voy a leerles la noticia. La Fiscalía ha abierto investigación preliminar contra Julio Guzmán, ¿ya? Por un tema de acá dice, ¿no? El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, es acusado de recibir $400.000 de la constructora brasilera Odebrecht para la campaña presidencial 2016. Veamos, estemos detrás de la noticia. Nuevamente es un tema que tenemos que estar atentos y nuevamente, ¿no? O sea, la política no necesariamente te ensucia, la política no necesariamente está llena de políticos malos y corruptos. Hay personas buenas, hay que apostar por ellas, hay que identificarlas y hay que hacer que justamente ellos sean los que nos representan, no aquellas personas. Y tú cuando te metas en política no seas sinvergüenza, pues, ¿no? O sea, y esto un llamado a todos las personas que se quieran meter. Cuando te metas en política, métete no a hacer plata, métete no a volverte millonario o no a aprovecharte. Métete porque realmente quieres servir. Quieres servir significa te quieres sacrificar. Y aunque suene feo, te quieres joder la vida. Cuando tú te metes en política, ¿ya? Es jodido. Y lo digo así de simple. Te haces muchos enemigos, te haces muchas personas hablan mal de ti, ¿ya? Pero cuando eres honesto eso te duele, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, ¿no? A mí me han querido decir muchas cosas, pero estoy limpio por todos lados, y duele porque tu honor sí te importa, pero para las personas que son corruptas o que tienen otras intenciones no les interesa. Y acá viene el tema. Si te quieres meter en política, hazlo porque quieres sacrificarte, ¿ya? Es ese el tema. Les pido, por favor, seamos honestos, aquellos que se quieren meter en política y los ciudadanos en general, métanse a discutir de temas políticos, conozcan a las personas, conozcan a los candidatos y vean quiénes son detrás. ¿Ya? Creo que es todo por hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, algo más que quieran señalar, me dicen, ¿no? Me lo comentan, pero ahí viene el tema. El nombre del programa justamente es Transformando una nueva forma de hacer política. La idea es esa, ¿no? Hagamos política de otra forma y no con estas personas, digamos, que al final se metieron en política para llenarse los bolsillos. No es la manera, no es la forma, ¿ya? Nos estamos viendo el otro lunes a la misma hora, a las 9. Y por favor, síganme en mis redes, Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbanse a mi canal de YouTube, se meten Gustavo Chase Ticardo, ¿no? Ahí me encuentran y me siguen, se suscriben al canal o me siguen en las redes y me siguen en las redes más bien y seguimos haciendo política. Esa es la idea, hacer política de forma distinta, de forma honesta y sobre todo peleando porque la lucha contra la corrupción no va solamente por el lado de los políticos, va sobre todo por el lado de la ciudadanía. Nos estamos viendo la otra semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Chao, chao.